Máxima presenta en vivo Radio Máxima, esto es Ruleta Mundial. Bueno, y ya les veníamos anticipando el tema central de hoy, obviamente es la economía argentina, específicamente la dolarización en Argentina. Tenemos un entrevistado especial que es Pablo Frigolé, docente de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo, y está conectado con nosotros para explicarnos, ¿sí?, sobre este tema que se está hablando tanto hoy en día en la actualidad, sobre la dolarización. ¿Es posible en Argentina? ¿Qué beneficiará? ¿Qué no? Los pros, los contras. Y obviamente esperamos de ustedes que puedan también despejar sus dudas, y si tienen alguna inquietud, comunicarse con la radio, comunicarse al número de la radio, también al muro de la radio. Vamos a estar leyendo ahí las consultas que ustedes quieran hacer para que Pablo Frigolé nos conteste sobre este tema. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buen día y buen día a la audiencia. Buen día. ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por atendernos, por querer comunicarte con nosotros. Nosotros queremos saber de esto, ¿sí? ¿Conviene la dolarización en la Argentina? Bien, mira, el proceso de dolarización y en definitiva el resultado de dolarizar la economía es como el último paso. Si vos tuvieras que hacer una torta de cumpleaños, en la primera etapa vos tenés los ingredientes, tenés que mezclarlos, cocinarlos. Una vez que tenés el bizcochuelo, lo partirás, le pondrás los ingredientes, al final la crema, y la frutilla que se le pone al final sería la dolarización. Entonces es un proceso que responde a la evolución de lo que nosotros en economía llamamos integración económica. La integración económica ustedes la pueden conocer a partir de los distintos acuerdos que hay entre países. Nosotros, por ejemplo, participamos activamente del Mercosur, que es digamos, un acuerdo tendiendo a lo que sería una zona de libre comercio un poco más avanzada, una unión aduanera. Y el ejemplo más extremo a nivel mundial que tenemos, donde están cumplidas casi todas las etapas, es la Comunidad Económica Europea, que hace varios años atrás, logró coordinar políticas económicas, fiscales y monetarias y cambiarias, y llevó a una moneda única. Bueno, es que nosotros dolaricemos, ¿será lo mismo que pasó, ¿no es cierto?, cuando, digamos, la Unión Europea decidió unificar la moneda, o no va a ser lo mismo? Porque digamos que estos países, como vos dijiste, se pusieron de acuerdo para que estén dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para que se maneje una moneda única, y nosotros... Claro, exactamente. Nosotros, digamos, ¿qué estamos analizando hoy? Estamos analizando la frutilla del postre, y no el postre entero. Entonces, la Comunidad Económica Europea, que así todavía tuvo varios inconvenientes con esa moneda única, porque hay diferencias de productividad entre países. Exacto. Y se ven claramente en las crisis, donde Grecia, digamos, tuvo que traccionar hacia abajo a países como Alemania, y había tanta discusión sobre que deberían salirse de la Comunidad Económica Europea. Hace unos años tuvimos el Brexit, donde Inglaterra, Gran Bretaña sale del proceso de Comunidad Económica Europea. Nosotros, si hacemos el paralelismo, lo que tendremos que haber hecho es un proceso de integración económica muy fuerte con Estados Unidos y ser casi como Canadá. No somos eso. Bueno, disculpa, otra consulta. Hace poco tiempo nos han aceptado para unirnos a los BRICS. Si nosotros nos uniésemos acá, pero a la vez quisiéramos dolarizar y unirnos, a estrechar, digamos, más esos lazos económicos con Estados Unidos, ¿le conviene eso a Argentina? ¿Conviene estar del lado de los BRICS o unirse más a Estados Unidos? Vos que tenés, digamos, este panorama, ya que estás especializado en esto. Mirá, en realidad depende mucho de estos procesos, que son muy largos, de cuáles son los sectores que se van a abrir al comercio y a qué nivel. Normalmente se abren en etapas.
¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando hemos estado trabajando lo que sería el Mercosur, hemos ido en etapas abriendo el comercio con Brasil, y hay sectores que se ven perjudicados y otros beneficiados. Por ejemplo, sectores productivos, me refiero a que entran importaciones de Brasil más baratas, como pueden ser las automotrices, y entonces se ve afectada la automotriz local, pero también nosotros le podemos exportar vino a Brasil, y eso le conviene también a la Argentina. Entonces hay un proceso bastante complejo. Si vos querés comparar la vinculación que nosotros tenemos con Estados Unidos y con países del BRICS, en determinados productos van a haber algunos sectores con los que nos vamos a beneficiar en el largo plazo y otros que no, pero en general, digamos, yo diría que la característica de la apertura del comercio internacional es abrir lo más posible a la mayor cantidad de grupos y países. Claro. ¿Sí? No quedarnos o con el BRICS o con Estados Unidos, sino sería y BRICS, y Estados Unidos, y Europa. Claro, y justamente, pero ¿se puede hacer esas dos cosas a la vez? Esa es la pregunta. Se puede porque son procesos distintos, digamos, de distintos tiempos, con distinto grado de apertura, como te digo. No es que de la noche a la mañana empezaba a comerciar todo con los países del BRICS y nada con Estados Unidos. Entonces, son procesos largos. Lo que nosotros hoy en día en la agenda económica tenemos como dolarización es simplemente la frutilla. Y la frutilla, como vos decías, tiene beneficios y tiene costos. El beneficio más importante y más grande, y por el cual es atractiva la idea, es que reduce significativamente la tasa de inflación de una economía que tiene problemas, sobre todo de expectativas, y de cuestiones estructurales como es la Argentina. Hay, sin embargo, no muchos países que han adoptado la moneda dólar como moneda nacional. Ecuador es uno de los países más grandes que la tiene y que la viene llevando hace bastante tiempo, pero también la tiene El Salvador, Zimbabue, las Islas Vírgenes Británicas, Timor de la Banda Oriental, Bonaire, Palau, están las Islas Marshall, Panamá. Bueno, hay un montón chiquitas con economías reducidas o monoproductoras que lo tienen con el objeto de salirse de este problema de inflación. Pero bueno, tiene, como vos bien decías, muchas desventajas también. Cuando la dolarización toma auge o fuerza, justamente cuando el beneficio es muy grande. Si vos tenés unas tasas de inflación elevadas e incontrolables, se hace cada vez más atractivo. Nosotros en la Argentina hemos tenido un experimento muy parecido a la dolarización, que fue la convertibilidad. Quizás vos no eras muy chica, pero en realidad en ese periodo la tasa de inflación se logró reducir de manera rápida. Para que te des una idea, nosotros cerca del año 91 más o menos teníamos un nivel de inflación que impactaba en la población, dejando un nivel de pobreza cercano al 45-47%. En el 96 con la convertibilidad llega al 16%. Tiene esos beneficios, tiene un montón de otros problemas. Claro, esa es la pregunta, porque después lo que vino después fue consecuencia de esta convertibilidad, ¿o no? Sí, por supuesto. Y no solo de la convertibilidad, sino de otras cosas, que es que la economía, en economía 2 más 2 es 4, y vos si lo querés hacer dar 5 o 3, en el largo plazo, en el mediano plazo se va a acomodar a 4. La economía se acomoda. Un proceso de convertibilidad o de dolarización, como seguramente enfrentará en etapas una de las propuestas que están dando vueltas para la Argentina, seguramente será primero un proceso de convertibilidad y después de dolarización, tiene como condición casi sine qua non que el sector fiscal esté totalmente ordenado, es decir, reducir el déficit fiscal. Además, pierde dos herramientas, digamos, que están vinculadas,
que es la política cambiaria y la política monetaria. Con lo cual, el país necesariamente tiene que estar muy bien ordenado lo fiscal, y lo que vos explicabas recién es consecuencia no tanto de la convertibilidad, sino de un sector público que no estaba ordenado, y entonces, ¿qué se hacía? Como no se emitía dinero, no aparecía la inflación, pero se colocaba deuda a niveles insostenibles, que no es otra cosa que en el futuro esperar que esa deuda no se pueda pagar, se tenga que salir del proceso de convertibilidad y empezar a emitir dinero, con lo cual volver a generar inflación. Claro. Entonces el problema no es la frutilla de esta torta, sino si realmente los ingredientes los mezclaste bien y los cocinaste bien. Claro. Si no, la torta se te va a venir abajo. Es un poco lo que pasó y lo que puede pasar si la dolarización se instaura en un proceso donde no hay un plan económico estructural serio y sustentable que ayude a resolver muchas de estas desventajas que también compraríamos con el sistema de dolarización. Claro. Lo que entonces, para entender un poco lo que estás diciendo, decís que si no estamos ordenados, si sigue habiendo déficit, esta dolarización no sirve para nada. Al contrario, nos puede ir peor o puede pasar lo mismo que pasó con la convertibilidad. Exacto, porque, a ver, el proceso de convertibilidad se instrumentó a través de una ley que prohibió la emisión de dinero, instauró lo que se llama una caja de conversión, digamos, la jerga es currency swap, que lo que hace es, cada vez que vos tenés $1 en el Banco Central, podés emitir un peso, pero la misma regla te dice que si se te va $1, tenés que sacar un peso del mercado, y eso es una ley que se cambia con otra ley. Y la dolarización no es otra cosa que una ley que se cambia con otra ley. O sea, la fortaleza de la institucionalidad, dolarización o convertibilidad, viene por el lado de si tenés ordenada la economía. Es decir, la ley, como decíamos recién, vos podés prohibir que exista la inflación o que no suban los precios, pero eso es una ley que no tiene efecto si la realidad va por otro lado. Claro. Entonces, bueno, efectivamente, como vos bien decís, no tener un plan medianamente instrumentado hace que todo esto que estamos hablando cambie inmediatamente al poco tiempo. Entiendo yo que por lo menos la propuesta que se escucha y que, bueno, es muy difícil evaluarlo en los periodos de campaña porque tiene más de comunicacional o de eslogan, Claro. pero cuando uno empieza a ver algunos profesionales o equipos que se aproximan y que empiezan a dar algunos detalles, ya se están hablando inclusive de 12, 24 meses de instrumentación. Claro. Se están extendiendo, digamos, los plazos. Claro, totalmente. Eso implicaría ordenar un poco las cuestiones fiscales, la autoridad monetaria. El tema es que al final, cuando vos lográs ordenar todo eso, llega un punto en que vos decís, bueno, quiero la frutilla de la torta, o sea, si la torta ya me quedó bien, Claro. está bien así, ¿qué va a pasar? ¿Por qué necesito eso? Bueno, volverá ahí a analizarse de si es necesario perder dos herramientas de política económica muy fuertes y muy útiles para los shocks internacionales, como es la política monetaria y la política cambiaria, y te voy a dar un ejemplo enseguida de eso, de cómo funciona, y lo pierdo siendo que yo ya ordené la economía. Y bueno, hay una cuestión que se llama expectativas. Las expectativas argentinas, a lo largo de la reputación tan mala que tiene la historia, dice que por más que esté bien, puede ser que venga, una serie de medidas que hagan que volvamos a estar mal. Entonces, meterle como una regla, no quiero usar la palabra cepo, pero sería como una restricción para que nadie venga y cambie fácilmente esa situación. Bueno, la convertibilidad o la dolarización es algo que le da un poco más de reputación en el tiempo a esos comportamientos. Y lo que yo te comentaba recién, que como ejemplo puede funcionar con la política monetaria cambiaria en un país medianamente ordenado, como sucedió en Uruguay,
es que ante un shock importante como fue la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el precio internacional del trigo tuvo un golpe muy fuerte hacia arriba, igual que el petróleo. Sí. Bueno, si vos tenés un país ordenado y decís, este aumento en el trigo no es algo normal, es algo que durará 3, 4, 5, 7 meses, pero después volverá a la normalidad. Dentro del país lo que te pasa es que el precio del pan se te va a las nubes. Claro. Entonces vos decís, bueno, actúo con una política cambiaria, monetaria, como hacen algunos países que hacen devaluaciones o digamos, emiten dinero para evitar un proceso recesivo y acomodan la economía rápidamente de una forma ordenada, de una forma, digamos, responsable, y no siguen haciéndolo en el tiempo. Bueno, sirve y evita costos a la sociedad que podrían haberse asumidos en el caso de trasladar los aumentos de precios internacionales directamente a la gente, como le ha estado pasando a Chile ahora hace poco. Claro. Que bueno, los alimentos son altísimos. Nosotros en este país vivimos quejándonos del precio de los alimentos y del combustible, pero en algunas cuestiones, hasta comparativamente a nivel internacional, no estamos por encima de lo que pasan en otros países. Claro, yo te quiero preguntar un ejemplo, o sea, porque me he puesto a ver informes sobre, por ejemplo, Ecuador, que es un país dolarizado. Sí. Yo no sé si lo que me acabas de explicar tiene relación con esto, porque Ecuador, por ejemplo, la gente de Ecuador, su sueldo no cubre la canasta básica y ellos no pueden, digamos, como vos decís, implementar políticas internas económicas, o sea, digamos, emitir más moneda. Me imagino que esa sería la solución para que la gente pueda acceder a los productos dentro de su país. Y a la vez otra cosa que... Bueno, contéstame eso y después te hago la otra pregunta. Bien. Lo que vos has estado analizando es, digamos, en creer que la dolarización, que esta frutilla, realmente es la torta. Sí. Y no es la torta, es la frutilla. O sea, la dolarización no asegura el crecimiento económico. Uh-huh. De hecho, Ecuador, como vos bien decís, tuvo un proceso de estancamiento en el PBI per cápita, uh-huh, que es un poco lo que vos comentás. Debido a que no tiene una política monetaria, como vos bien decís, uh-huh, porque bueno, ha abusado de esa política monetaria y el proceso inflacionario, que no hay que desmerecerlo, impacta enormemente en la pobreza y en los estratos bajos y medios, sí, como recién lo ilustramos acá en Argentina. También le sucede a Ecuador. Entonces, no es la frutilla, no es la dolarización, es un plan económico estructural que permita crecer. Argentina tuvo la suerte que con la convertibilidad y la estabilización de precios llegó un periodo de mejora de los términos de intercambio, es decir, de los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos versus de los que necesitamos, uh-huh, para producir, que son de importación, que traccionó y hizo crecer muy fuerte la actividad económica. Eso es algo que a Ecuador no le pasó. Claro. Y no sabemos qué va a pasar el año que viene o los próximos 2 años en materia de economía mundial, de precios internacionales. Lo que uno intuye es que algunas cuestiones van a estar un poco o bastante mejor, sí, pero no es la dolarización la que resuelve ese problema. Cuando surge la necesidad de dinero, ¿sí?, en la economía, como decíamos recién, la gente lo crea. En el periodo del 2099, 2000 y 2001, con un proceso que es bastante difícil de uno imaginarse, pero era un proceso deflacionario. Uh-huh. De hecho, dentro de la tabla de principales, de presidentes, en realidad, de todos los presidentes de la Argentina, y los niveles de inflación de la Rúa aparece con un promedio de caída en el nivel de precio. Es decir, no tuvo inflación, tuvo una deflación bastante importante para lo que es la historia. No ha superado el 2%, pero fue un periodo de deflación. Claro. ¿Y qué pasa en ese periodo de deflación? Cuando vos sabés que hay deflación, ahí estaba buscando el dato, y es 1,1% de caída, uh-huh, de precios, ¿vos qué es lo que haces con la plata? Decís, bueno,
me iba a comprar una bicicleta este mes, pero el mes que viene que va a bajar. Entonces, eso de posponer consumo hacía que caía el nivel de actividad económica más. Y bueno, ese proceso recesivo hace que, si vos tenés política monetaria, la podés incentivar de manera responsable y salir de la recesión. Claro, eso es lo que vos ¿sí? me estás diciendo, pero política si monetaria. Discúlpame, no eso, podés. claro, Sí. eso que vos me estás diciendo de política monetaria es decir, la independencia nuestra, ¿no es cierto?, de poder decidir qué hacer. Si nosotros estuviésemos dolarizados, no podríamos tomar esas decisiones. Es lo que vos querés No decir. podríamos. Eso quería. Exacto, pero hay que compararlo con la realidad. La realidad es que hoy tampoco estamos independizados y no podemos usar la política monetaria ni cambiaria. ¿Por qué? Porque no es creíble. Fíjate que venimos de una devaluación en el tipo de cambio mayorista del 21,5 y se ha trasladado los precios de manera automática en la primera semana. Hay aumentos del 20, 25, 30. Bueno, la carne, por ejemplo, ha aumentado de una manera que no aumentaba en los últimos 18 años. Obviamente nadie le va a vender carne a nadie, por lo tanto ahora estos últimos días ha caído un 15%, pero la realidad es que nosotros no la tenemos a esa independencia porque la hemos roto. Es decir, el Banco Central ha perdido su principal objetivo, que es de mantener la estabilidad de la moneda, ha actuado en otros sectores, ha financiado al Estado de manera desmesurada, y entonces la realidad es que hoy, si tuviéramos este problema que yo te estoy comentando, no podríamos usar la política monetaria porque no tiene efecto. Pero si vamos a la historia de la Argentina, en ese momento de la Rúa, con caída de precios y con recesión, no había dinero porque no se podía emitir. ¿Y qué hicieron las provincias? Y bueno, crearon moneda. Cada uno creó su moneda. Primero empezaron a hacer trueque entre los bienes, entre las personas, y después dijeron, bueno, creemos una moneda que es más fácil que andar buscando quién quiere 2 gallinas para cambiar por 3 litros de leche y después de ahí llevarlo para que con esa gallina yo pueda cambiar 2 ruedas de un vehículo. Bueno, no, listo. Creamos el dinero y cada provincia empezó a crear sus bonos de circulación. Bueno, en este momento hay una tensión bastante fuerte en Ecuador para salir por esa vía. Entonces siempre hay beneficios y costos. El problema tiene que ver con que se hace más atractivo una u otra solución en función de qué es lo que está pasando. Nosotros no tenemos que estar siempre viendo la frutilla de esa torta. Claro, estamos enfocados erróneamente. El final, en lo último, digamos que no es lo más importante. Pero bueno, ante una indisciplina fiscal y monetaria, digamos, la dolarización puede ser una buena solución para el tema de los precios y puede ser una muy mala herramienta para el resto de los problemas. Claro. Y además no te da los tiempos que por ahí quizás en otros momentos has tenido para arreglar los problemas. Hoy la dolarización te impondría resolver el tema fiscal de manera urgente. O sea, la dolarización viene de la mano de un proceso de ajuste rápido del sector fiscal y un proceso de reordenamiento del Banco Central de manera, te diría, casi inmediata para que esto no termine peor. Así que bueno, son lamentablemente como los problemas económicos que ha ido enfrentando Argentina a lo largo de la historia, terminan siendo esto, el todo o nada, ¿viste? Y pero bueno, uno debería saber que este proceso no es tan sencillo, pero requiere de un montón de otros cambios, no es solamente una cosa. Claro, y no es lo más importante, digamos, que acá el problema, por lo que te entiendo, el problema central es el déficit que tiene el país. Es el déficit, es cuestiones estructurales de infraestructura. Fíjate cómo nosotros hace 2 o 3 meses atrás hemos conectado un cañito que genera, digamos, la conexión para poder sacar todo el gas que había en la zona de Vaca Muerta. Hasta hace 3 años nosotros traíamos barcos regasificadores que tienen contratos con Finlandia, o sea que gracias a Dios que se conectó el caño ese, porque si no tendríamos gas ahora. Pero traíamos barcos desde Europa para
con gas licuado para regasificar en Bahía Blanca y inyectarlo en el sistema porque no teníamos gas. Y de conectar eso, pasamos de tener $5.000 millones de déficit energético a pasar a cubrir lo que necesitábamos y a exportar $4.000 millones a Brasil y a Bolivia a través del gasoducto central, que es la reversión que se está haciendo ahora en ese gasoducto. Bueno, eso es algo, digamos, que no se puede creer cómo estructuralmente nosotros estábamos viviendo una situación tan desesperante y con una inversión en materia de infraestructura muy necesaria lograbas cambiar las cosas. Entonces, las cuestiones estructurales son las que hay que ver. Argentina, cuando crece o produce y exporta, no tiene una industria de base desarrollada, entonces empieza a importar maquinaria, insumos y un montón de cosas que son, digamos, esenciales para producir. Y esas importaciones crecen a veces más rápido de lo que crecen las exportaciones y termina otra vez con déficit. Si vos desarrollas la industria de base, estoy hablando de la base siderúrgica, pero también de la química y un montón de otros insumos que necesitan, bueno, ese problema no lo tendrías. Hay temas estructurales. Claro, discúlpame que te otra vez, porque mucha gente habla sobre lo que gasta el Estado en cuanto a funcionarios, en cuanto a planes sociales, y por lo que vos me estás diciendo, eso no son los reales déficits del país, me estás diciendo que estructuralmente es donde más pierde, digamos. Sí. A ver, los subsidios al sector de servicios públicos, que también está totalmente desestructurado ese tipo de precios. O sea, pasamos de no pagar nada a pagar 100 veces más de lo que pagábamos antes. Y no reflejan de manera adecuada la provisión de los servicios públicos. Nosotros, acá en la provincia de Mendoza, que esto es algo desarrollado gracias a San Martín, cuando se le ocurrió en un proceso estratégico de ir a independizar países y pasar por el medio de la cordillera, encontrar un pueblo como Mendoza, donde tuvo que desarrollar la economía para poder cobrarle impuestos y financiar su ejército, y al desarrollar la economía se dio cuenta que necesitaba agua, y entonces empezó todo un sistema de riego y de cuidado del agua, y ahora resulta que nosotros tiramos agua por todos lados, la consumimos pero muy mal, y tiene que venir de otros países, de Irán, de Israel, a explicarnos cómo utilizar el agua cuando tenemos una cantidad de agua, digamos, con un derroche absoluto. Pero lo que quiero decir es que el costo del servicio del agua no lo refleja. Entonces, como volviendo otra vez a lo que vos me decís, esos problemas son los que generan grandes déficits al Estado. Yo una vez hice hace 1 o 2 años, con una información pública que hay acá en Mendoza, donde vos podés ver por el Tribunal de Cuentas lo que es responsabilidad fiscal, que es la información que cada repartición tiene que publicar, las remuneraciones que se pagan en distintas reparticiones, y eso también lo podés ver a nivel funcionarios de clases bajas. Yo no te estoy diciendo que me centro solo en los funcionarios, me centro en los jueces, en aquellos empleados públicos, porque hay que decirlo así, o sea, así como un docente de un empleo público, un juez también. Si vos tomás en un año y ranqueás esos sueldos y haces un ejercicio que en la teoría sería un ejercicio comunista extremo, es decir, a partir de ahora todos cobran lo mismo, el juez o el docente, entonces le sacan a los que más ganan, se los baja a los de más abajo y los distribuís. Bueno, en ese momento a mí me daba que si todos cobraban igual, por mes un docente recibía 500 pesos de más. No es si bien para el marketing o para lo de afuera, uno puede decir, y es necesario y es importante que se bajen los sueldos de los funcionarios, y etcétera, pero son 100 y los otros son 60.000. Claro. Entonces, lo que hay que ver es otras cuestiones. Hoy en día, por ejemplo, la recaudación de la mayoría de las provincias, y hablo de Mendoza, Córdoba, San Luis, etcétera, se soporta sobre la actividad
de servicios financieros. Por ejemplo, acá en Mendoza el 40% de la recaudación de ingresos brutos es gracias al sector financiero, es decir, bancos. ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad importante por las rentabilidades de las LELIC, de un montón de cosas que están grabadas, por ejemplo, acá en Mendoza. Ahora, si dentro de 2 años, con el gasoducto funcionando, con algún nivel de exportaciones, sin la sequía que pasó ahora, con un nivel de reservas internacionales que puede estar en torno de los 15.000 o 20.000 millones de dólares, que dicho sea de paso sería suficiente a un tipo de cambio de 800 para dolarizar la economía. Si vos estás en esa situación y reducís la inflación y las tasas de interés, te aviso que las LELIC desaparecen. O sea, el sector financiero deja de tener esa rentabilidad. Y desaparece 40% de la recaudación de ingresos brutos, que será un 20% de tus recursos más nacionales que podrán impactar en algo. Es decir, hoy vivís funcionando sobre una bicicleta financiera que se te puede quedar sin las ruedas. O sea, empezar a pensar en una economía con una estructura diferente y ordenada también implica repensar todo. Claro. Todo el sistema fiscal. O sea, no estamos hablando de reducirle a unos funcionarios. Realmente va a terminar, digamos, por revisarse niveles de gasto importantes, de salud, de policía, de educación, que ya inclusive están bastante mal. Claro, claro, ese es el problema, que la gente está preocupada si esto va a impactar directamente, ¿no es cierto?, en su economía. Y bueno, por ejemplo, acá tengo un oyente que pregunta a quién le conviene la dolarización y, bueno, si el dólar... o sea, ¿quiénes serían los reales beneficiados? Y yo te agrego una pregunta más para finalizar, y es muy interesante lo que nos acabas de comentar, porque nos estás diciendo que estamos mal enfocados en realidad en el problema en Argentina. Pero bueno, la gente pregunta, y si, por ejemplo, llegase a pasar esto de la dolarización, ¿se puede revertir? ¿Hay vuelta atrás para después poder volver a tener una autonomía monetaria? Sí, bueno, como por etapas. Sí, fueron varias preguntas. De preguntas sería la primera, ¿quién se beneficia? Y los primeros beneficiados son los estratos bajos y medios, porque lograr que la inflación caiga del 130% anual, no sé, al 10 o al 20, realmente somos todos los que estamos en el segmento medio y bajo, porque se reduce significativamente la pobreza y uno puede comprar alimentos y vivir. O sea, esa es la realidad. ¿Quién perjudica a muchos? Probablemente la pregunta del oyente tenga que ver con algunos beneficiados particulares, que son lo mismo que recién hablábamos en cuanto a los funcionarios en relación a la masa total de empleados públicos. Bueno, sí, seguramente hay muchos que especularon con sacar los dólares afuera, una gran cantidad de millonarios que después cuando los dólares estén funcionando acá y sean pocos, cuando los traigan van a poder comprar muchas cosas, y obviamente esos van a ser beneficiados. ¿Cuántos irán a ser? Y en relación con la cantidad de gente pobre, recordemos que estamos casi con la mitad de la población en la pobreza. Y yo diría que el beneficio lo veo más por el lado de la estabilidad económica de la gente, que seguramente que muchos van a aprovechar. Pero bueno, no es que se instaura la dolarización para ayudar a Pepito o a Mengano que traiga los dólares. Realmente estamos transitando un problema grave que se puede volver mucho más grave en muy poco tiempo. Y la otra consulta que vos me hacías es lo que charlamos al principio. Esto se instrumenta a través de una ley que se cambia. O sea, de hecho, los procesos lo hemos vivido nosotros en Argentina. Pasamos de no tener convertibilidad a tener convertibilidad y después a volver a tener pesos. O sea que la reversión o la salida sí, siempre existe.
Y normalmente van a aparecer este tipo de ideas de salirse de la dolarización o de la convertibilidad en las primeras crisis. Claro. Cuando la convertibilidad fue golpeada por el efecto tequila, después por el efecto Rusia, y también el de Brasil en el 98, bueno, terminó después haciendo mucha mella. Lo que pasa es que esas crisis impactan más en los países que están desordenados. Nos ha pasado a nosotros en la pandemia. O sea, la pandemia le pegó a todo el mundo. Sí. La guerra tuvo efectos positivos sobre los precios de los productos que nosotros exportamos, pero también generó recesión e inflación post-pandemia por las emisiones que hubiera. Pero ya los países se recuperaron. Claro. ¿A quiénes les pegaron más? Ahí a los que estaban desordenados, a nosotros. Claro. A nosotros. Es Nosotros así. caímos, inclusive más que la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y seguimos cayendo y la gente ya se está recuperando. Hay que separar un poco lo que le pasa al mundo en general o en promedio y lo que nos pasa a nosotros. Bueno, la verdad que ha sido una charla bastante interesante y bastante, digamos, nos aclaró, ¿no es cierto?, el panorama. Espero que la gente en su casa que ha estado escuchando también haya entendido, ¿no es cierto?, tu explicación. La verdad que bastante fácil de entender porque has usado conceptos a lo mejor un poco complicados para nosotros, que lo que es la economía, para ejemplificarlos, ¿no es cierto?, en algo más cotidiano para que podamos entender, o sea, la conclusión es que nos estamos enfocando mal. El problema de Argentina es el déficit más que si podemos dolarizar o no. Así que, bueno, claro. Pablo, te agradezco mucho la comunicación y, bueno, espero que en algún momento nos podamos volver a comunicar. Muchas gracias. Bueno, va a ser un gusto. Gracias, Gracias. Pablo Frigolé estaba con nosotros, economista, docente de la Universidad de Cuyo, de la Cátedra de Economía Internacional. La verdad que muy claro su explicación. Excelente, la verdad, mira, me atrapó, he estado atentamente escuchando. Muy fácil, lo explicó hasta con como si fuera un pastelero, te explicó la economía completa. Exactamente, así que bueno, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más en Ruleta Mundial. En tu smartphone, en el Smart TV, en la notebook, en tu casa, en tu auto, en tu ciudad, en tu país, en el continente, en tu mundo, informándote con la actualidad de lo más relevante. Ruleta Mundial.